Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos con jQuery y vamos a ver cómo trabajar con CSS. Bueno, en primer lugar, como siempre, nos declaramos un $document.ready y le pasamos la función inicio. Uy, aquí nos ha faltado algo. Y la función inicio va a tener la información que necesitamos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos extraer propiedades CSS? Pues podemos hacerlo de varias maneras, o bien utilizando directamente estilos CSS, y para ello haríamos lo siguiente. El selector, por ejemplo H1, aquí tenemos un H1, punto CSS, que es el método, y entre paréntesis le ponemos entre comillas el estilo CSS, que por ejemplo podría ser font size. ¿Qué nos devuelve esto? Bueno, pues devuelve el número de píxeles del H1, bueno, de la fuente, ¿vale? Vale, pero podríamos hacerlo de otra manera, podríamos utilizar el formato camel case. Vale, y es lo mismo, pero en lugar de utilizar minúsculas y guión, quitamos el guión y la primera minúscula de la segunda palabra y lo sustituimos por una mayúscula. ¿Vale? Normalmente se utiliza esta opción, pero si utilizáis la primera también funciona perfectamente. Vamos a meter esto en un console log y así podemos ver lo que hace. Y lo mismo aquí. Bueno, esto en cuanto a extraer propiedades CSS. ¿Cómo podemos modificar propiedades CSS? Bueno, pues muy sencillo. Si queremos hacerlo, podemos hacerlo de dos maneras. O bien una sola propiedad, que es como lo vimos en el vídeo anterior, pondríamos $, por ejemplo, h1.css y le pondríamos como primer parámetro la propiedad, por ejemplo, font size, y como segundo parámetro, pues en este caso el tamaño, ¿vale? El valor. Eso si quisiéramos hacerlo con una sola propiedad. Si queremos hacerlo con varias propiedades, lo haríamos así. h1.css y aquí, ojo, pondríamos llaves y dentro de las llaves pondríamos los pares de estilos. Por ejemplo, font size, 2 puntos, 40 píxeles, coma, y por ejemplo color, 2 puntos, rojo. Esto se puede poner en una sola línea, lo que pasa que yo creo que se ve mejor así. Esto en cuanto a modificar propiedades CSS. ¿Cómo podemos modificar clases CSS? Bueno, clases CSS o cualquier clase. Podemos hacerlo así. Imaginaos, aquí arriba tenemos una clase que se llama verde, que es de tipo class. Perdón, aquí tenemos un estilo que es de tipo class, que es punto verde. Entonces, por ejemplo, al título 3, es decir, H3, le vamos a añadir la clase verde. Add class. Este es un modo de añadir una clase. Podríamos hacer, en lugar de esto, en lugar de añadir una clase, podríamos hacer un remove class. ¿Qué es remove class? Bueno, pues nos borra una clase. Y tenemos otra función que es muy útil, que se llama toggle class, ¿vale? Que lo que hace es añade una clase si no la tiene, si no la elimina. Es decir, si yo pulso, me añade la clase. Si vuelvo a pulsar, o bueno, me vuelvo a posicionar o hago lo que sea, me la quita. Si me vuelvo a posicionar, la añade y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo de este toggle class utilizando pues un evento. Pondríamos, por ejemplo, para el elemento h3 punto click, es decir, cuando hacemos clic sobre el evento h3, nos creamos una función nueva y dentro de esta función le decimos que el elemento pulsado, también podríamos haber puesto h3, pero haríamos referencia a todos los elementos, this.toggleClass
verde. Vale, estas tres no harían nada en este caso. Vamos a ejecutarlo con este método. Y por último, me gustaría que supierais que hay métodos propios para cambiar dimensiones CSS, ¿vale? Los podéis encontrar en la página web de W3 Schools. Si accedéis a jQuery y le dais a dimensiones, vais a encontrar estas clases y estos métodos y a qué hacen referencia, ¿vale? La altura interior, la altura exterior y el ancho. Lo mismo en jQuery, si accedéis a CSS, vais a ver que tenéis aquí las clases de las que os he hablado, añadir clase, .css. También tenemos esta función hashClass, ¿vale? La voy a añadir aquí. hashClass verde, que lo que hace es devuelve true o false si contiene la clase. ¿Vale? Y aquí vemos que tiene estos métodos, altura interior, anchura interior, etcétera, ¿vale? Todas estas que veis aquí. Entonces, estos métodos, que los voy a añadir aquí, bueno, pues estos métodos, ya os digo, los podéis encontrar ahí y lo único que tenemos que hacer es indicar entre paréntesis, bueno, si queremos extraerlo solo ponemos .width y nos extraería, por ejemplo, el ancho o el alto, y si queremos modificar esta información tendríamos que poner entre paréntesis el ancho o el alto que nosotros quisiéramos. Veis que podemos incluso anidarlo, el ancho y el alto dentro de la misma etiqueta. Bueno, pues ahora que tenemos todo esto, vamos a ver el funcionamiento de nuestro código. Bueno, aquí tenemos título 1, título 3. Si hacemos intro se nos ha puesto en rojo más grande y en verde. Vemos el código fuente de la página, perdón, el código fuente no, vemos la consola y nos encontraremos 32 píxeles que tiene el H1 como tamaño de fuente. Luego hemos cambiado el tamaño de fuente del H1 y le hemos puesto en color rojo y el tamaño de fuente 40, ¿vale? Ha pasado de 32 a 40, por eso es un poco más grande. Y luego lo que hemos hecho es, bueno, añadirle, modificar la clase, hacer un toggle class, como no había, se la hemos añadido y ahora está en verde. Y vamos a ver cómo funciona este último evento, el click, que lo que haría sería cambiar la clase de verde, la pondría y la quitaría a medida que vamos haciendo clic sobre ella, y veis que nos la pone en negro y en verde, negro y verde. Como veis, bueno, funciona correctamente y de este modo vamos a poder modificar muy fácilmente cualquier clase CSS utilizando jQuery. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!